Gracias porque alguien me trajo. Yo no sé si estás entendiendo, pero entrad por sus atrios con acción de gracias. Entrar a su casa con manos levantadas y con un corazón agradecido. Alguien tiene que darle gracias. Alguien tiene que levantar su voz. No puede ser que sea el único que esté con un corazón agradecido al Padre. No puede ser que seamos 5 o 6. Alguien tiene que levantar la mano. Alguien tiene que darle gracias. Acá hay alguien agradecido, papá. Acá hay alguien que está contento con lo que le diste. Acá hay alguien que ama lo que le diste. Gracias. Gracias, Dios. Te pasaste de bueno conmigo. Te pasas de bueno conmigo. Soy merecedor de tu amor. Soy merecedor de tu favor. Soy merecedor de tu gracia. Por eso te exalto. Por eso te glorifico. Gracias, gracias, gracias. Alguien que le diga gracias. 30 segundos más. Séle agradecido. Oh, te amamos. Te bendecimos. Gracias. Gracias, Jesús. Alguien que le dé un grito y un aplauso a Él. A Él. A Él. A Él. Oh. Aleluya. Dios es bueno, amén. Dios es bueno, amén. Dios es bueno, amén. Aleluya. Ahora sí me gusta. Tome su asiento. Hay una atmósfera del cielo acá. Hay una atmósfera del cielo. Él está aquí. ¿Cuántos son conscientes de lo que Dios hizo en su vida? ¿Usted es consciente? Yo creo que con lo que Dios me dio solamente hasta ahora, no existe otra vida. La otra vida es en el cielo o en el infierno. Pero si existiera otra vida, con lo que Dios me dio hasta ahora, yo tendría que seguir sirviéndole en la otra vida. Pero tocarle al de al lado y decirle: nunca te olvides de ser agradecido a Dios. Y quizás usted va a decir: pastor, pero usted siempre le busca la vuelta para dar gracias. Es que ni loco soy un desagradecido. Si no tengo moto, le doy gracias porque puedo caminar. Si tengo bici, le doy gracias por la bici. Si alguien me va a buscar, doy gracias por el que me busca. Mírale al de al lado y decirle: tenés que ser agradecido. Porque la gratitud te abre puertas que la ingratitud te cierra. Alguien que aprende a ser agradecido siempre va a tener puertas abiertas. Aleluya. Mateo capítulo 1, versículo 1. Yo creo que Dios va a hacer algo esta noche. Vamos conmigo. Necesito que lea conmigo hasta el versículo 16. Dice: ¿quién está ahí? A ver. Rápido, Mati. Mateo capítulo 1, versículo 1. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara, Fares a Herón, Herón a Aram. Versículo 4. Aram engendró a Abinadab, Abinadab a Nazón, Nazón a Salmón. Versículo 5.
Salmón engendró de Rahab a Boz, Boz engendró a Ruth, Boz engendró de Ruth a Obed, Obed a Isaí, Isaí engendró al rey David, el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías, Abías a Asa, Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram, Joram a Usías, Usías engendró a Jotam, Jotam a Casa, Casa a Ezequías, Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón, Amón a Josías, Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia, y en el tiempo de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, Salatiel a Zorobabel, Zorobabel engendró a Abiud, Abiud a Eliakim, Eliakim a Azor, Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim, Akim a Liub, Eliub engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació nuestro Señor Jesucristo. Levante su mano y diga: Espíritu Santo, háblame en esta noche. Espíritu Santo, quiero entrar en la historia, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. ¿Sabe qué? Yo necesito que entiendas que hay dos tipos de personas en la vida. Está la gente que espera que algo pase y está la gente que hace que algo pase. Está la gente que está esperando que le caiga la suerte y hay gente que dice: yo no voy a depender de la suerte, yo voy a hacer lo que tengo que hacer para ver un futuro diferente, una vida diferente. Y yo creo que esta noche vengo a hablarle a gente que va a marcar la historia. Yo creo que esta noche vengo a hablar a la gente que está determinada a que en su casa, en su vida, en su familia, tiene que pasar algo diferente. Y ahora, ¿y por qué comencé leyéndote eso? ¿Sabe que la Biblia es algo, es una riqueza que si nosotros no nos enamoramos de la palabra de Dios, nunca vas a aprender a entender o a recibir lo que Dios tiene preparado para tu vida? Tocarle al de al lado y decirle: está muy bueno ver reels. Usted está acá. Mire que los de las mañanas y los de las 6 estuvieron prendidos fuego. Y siempre digo que el culto de las 8:30 vienen los más avivados. Miau, 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 miau. Miren que en el culto de las 8:30, el último culto del día, yo que estuve predicando todo el día, los de la alabanza todo el día cantando, los ujieres sirviendo todo el día, parece que tienen más fuerza que usted vino recién. Vamos de nuevo. A las 8:30 parece que vienen los que tienen más hambre de Dios. Ahora, a mí me pasó que cuando comencé a caminar mi vida cristiana, en un momento determinado yo le dije a Dios: Señor, yo quiero aprender de la Biblia. Yo no sé si a usted le pasó, pero cuando uno empieza a leer la Biblia por primera vez y por ahí te encontrás con capítulos como este, que vos decís: ¿para qué está escrito esto? ¿Sí o no? Que Abraham a Isaac, que Isaac a Jacob, que Jacob a que este y que aquel, y que el nombre esté más difícil, que Abiud, que Lim, que qué sé yo, que Roboam. ¿Quién le pone esos nombres a sus hijos? Vos imaginate si la genealogía es de ahora. Anuel, hijo de Atiel, hijo de Gael. No, Gael está bueno, pero los nombres estos de los raperos: Lionel, hijo de Anuel, hijo de el de los ojitos claros, ¿cómo es? Osuna, padre de la friquitona, hijo de... imagínate la genealogía de ahora. Pero yo me acuerdo de haber orado y decirle: Señor, me gustaría aprender de la Biblia. Y yo te voy a ser sincero, en 16 años casi que conozco a Cristo. Por eso yo siempre le digo a mi esposa: a mí me duele el oído cuando viene alguien que todos los días me dice: Dios me dijo. ¿Usted conoce gente así? Mirale y decirle: a ver si deja de comer algo, pues el huevo frito a la noche te hace mal. Todos los días. José, escuche, la Biblia describe a José como el soñador. Y José solamente soñó 2 veces. Y fue el soñador. Y hay otros acá que sueñan hasta despierto. Bueno, vamos a la palabra. Ahora, yo le dije: Señor, me gustaría aprender a leer la Biblia. Y fue la segunda vez, en 16 años creo que escuché 5 veces a Dios. Una vez cuando Él me llamó a lo que hoy somos, y la segunda vez fue con este capítulo. Le digo: quiero aprender a leer la Biblia.
Y me acuerdo patente de haber escuchado la voz de Dios que Él me dijo, Mateo capítulo 1, versículo 1, versículo 2. Y me fui a leer. Y yo dije que yo me iba a escuchar predicadores. Y yo escuchaba a los predicadores. Y se levantó un rey, el cual era menospreciado en la familia, que era David. Y este vino y le dijo, vos venís a mí con lanza, con jabalina, pero yo vengo a ti con el poder del Espíritu Santo. Y le tiró una piedra. Y yo dije, wow, qué historia. Y venía otro que le decía, y Noé halló gracia a los ojos de Dios. Y Dios dijo, no te voy a matar ni a vos ni a tu familia. Y va a construir un arca. Y wow. Y había un profeta que Dios lo vino a buscar y lo levantó con carro de fuego. Ese mismo profeta hizo descender fuego. Y yo lo escuchaba a los predicadores y yo dije, yo quiero esas palabras. Y cuando Dios me habla, me lleva a Mateo 1, versículo 1. Poneme Mateo 1, versículo 1. Dice, esta es la genealogía de Jesús. Menganito tuvo a Menganito, Menganito a Menganito, Menganito a Menganito, Menganito a Menganito. Y le digo, Señor, me salteo y me voy al capítulo 2, porque el 1 está medio aburrido. Pero tocar al que está al lado tuyo y decirle, cuando aprendas a leer la Biblia, te vas a dar cuenta que cada palabra que el Señor permitió que esté escrita en esa Biblia tiene poder para transformar, poder para restaurar, poder para liberar, poder para prosperar. No hay una sola coma en la Biblia que esté al pepe, que esté sin sentido. Cada coma en la palabra tiene poder. Cada punto en la palabra tiene poder. Cada palabra en la palabra tiene poder. Y ese día yo dije, Señor, a ver, ¿cuál es el tema? Y me dijo, vos estás leyendo nombres, pero yo estoy leyendo historias. Vos estás leyendo nombres, pero yo estoy leyendo procesos. Uy, siento la presencia del Espíritu Santo. Vos estás leyendo nombres, pero yo estoy leyendo escogidos. Estoy leyendo gente que no calificaba, pero que yo las hice calificar. Vos lees nombres, pero lo que no te estás dando cuenta es que atrás de esos nombres hay gente que aprendió a caminar con Dios. Gente que aprendió a pagar un precio. Tocarle al de al lado y decirle, vos me estás viendo así, pero yo voy a marcar el destino de mi casa. Yo voy a marcar el destino de mis hijos. Yo no sé si hay alguien acá que me está entendiendo, pero yo le vengo a hablar a gente que va a marcar una historia en su casa, que va a marcar una historia en su familia, que va a marcar una historia en su generación. Que cuando hablen de tu familia van a tener que hablar de vos. Cuando alguien... Mire lo que dice. Mire, espéreme un cachito porque usted tiene que leer esto. Oh, Shana, siento la presencia del Espíritu Santo. Tocarle al reloj y decirle, yo voy a marcar la historia. Espere, que no me acuerdo dónde estaba. Aleluya. Por acá viene. ¿Dónde te me fuiste? Ahí está. Génesis capítulo 37, versículo 2. Tocale porfa, Génesis 37, versículo 2. Tocale al de al lado y decirle, yo estoy por marcar la historia. Escuche, esto yo no lo dije en los otros cultos, pero Dios me habló para este culto. Dios te dice así, Gonza, cuando hablen de tu familia van a hablar de vos. Tocale al de al lado y decirle, Prisi, cuando hablen de tu familia van a hablar de vos. Tocale porfa al de al lado y decirle, cuando hablen de tu familia van a hablar de vos. No, pero pastor, usted no sabe quién soy yo. Usted no sabe que a mí nadie me quiere, a mí todo me rechazan, a mí todo me sale mal, lo que yo cuento no. Mira, tocale al de al lado y decirle, calificás espectacular para que cuando hablen de tu familia hablen de vos. ¿Y usted cómo sabe? Génesis capítulo 37, versículo 2. Esta es la historia de la familia de Jacob. ¿De qué familia están por hablar? Tocarle al de al lado y decirle, iban a hablar de una familia, pero no pueden hablar de esa familia sin antes hablar de José. No, yo no, parece que usted no me está entendiendo. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, escuche, la familia de Jacob estaba constituida por dos hermanos. Estaba constituida por Jacob, Lea
y Raquel eran 15 personas, pero Dios dijo, cuando se hable de la familia de estas 15 personas, indefectiblemente vamos a hablar de José. Cuando se hable de tu familia, se va a hablar de vos. Cuando se hable de la familia Gómez, se va a hablar de vos. Cuando se hable de la familia Caraballo, se va a hablar de vos. Cuando se hable de la familia García, se va a hablar de vos. Cuando se hable de la familia Nagui, se va a hablar de vos. Necesitas entender, y vengo a profetizarte, que cuando hablen de tu casa van a hablar de tu fe, van a hablar de vos, van a hablar de tu proceso. Alguien tiene que decir amén. Es que usted no sabe, pastor. Vos no sabés lo que costó que el nombre de José aparezca ahí. A José lo vendieron, a José lo metieron preso injustamente, a José lo criticaron, a José no creyeron, a José lo culparon, a José lo olvidaron, a José lo tuvieron de esclavo, a José le hicieron de todo. Pero cuando se habla de la familia de Jacob, se tiene que hablar de José. Tocarle al de al lado y decirle, cuando se hable de mi familia, se va a hablar de mí. El que pagó el precio, el que pasó el proceso, el que aprendió a servirle a Dios, el que no tuvo fuerzas pero siguió, el que no vio nada pero siguió, el que no entendió nada pero siguió. Yo no sé si yo nomás estoy loco. Alguien me tiene que decir amén. Tocarle al de al lado y decirle, se va a hablar de mí. Es que los nombres encierran historias. Y cada nombre y cada historia que Dios permitió que esté en la Biblia es por algo. Porque vos imaginate, la Biblia fue escrita por más de 40 hombres, pero fue inspirada por el Espíritu Santo. ¿Y usted cómo sabe eso, pastor? Porque si ustedes van a leer nomás la genealogía de Jesús, usted se va a dar cuenta que toda la genealogía de Jesús pasa desde Génesis a Malaquías. Toda ahí toda mezclada. Y pareciera que son todas historias diferentes, pero todas apuntan hacia una sola persona, Jesucristo. Es decir, que aunque parece que son libros diferentes, escritos por diferentes personas, el que dictó la historia fue la misma persona, Espíritu Santo. Y a mí me gusta, porque si uno se pone a ver, volveme a Mateo capítulo 1 versículo 2. Si uno comienza a mirar los nombres, uno se va a dar cuenta que cada persona que está puesta ahí está puesta con un propósito. El Espíritu Santo permitió que esté Abraham, que esté Isaac, que esté Jacob, que esté cada uno de ellos, porque detrás de cada uno de ellos hay una enseñanza para vos y para mí. Tocarle al de al lado y decirle, hay cosas que vos estás pasando, que pasaste o que vas a pasar, que fueron permitidas por Dios, porque hay alguien que te va a mirar a vos y va a decir, si Él pudo, yo también puedo. Hay gente que te va a mirar a vos y va a decir, yo vi como Dios restauró la casa de Él, también va a restaurar la mía. Yo vi como Él prosperó, también me va a prosperar a mí. Yo vi como a Él le sanó, también me va a sanar a mí. Yo vi como a Él le liberó, también me va a liberar a mí. Yo vi como le usó a Él, también me va a usar a mí. Hay cosas que permite Dios, porque vos vas a ser el ejemplo de restauración para otros. No, yo no sé si me estás entendiendo. Vas a ser el ejemplo de restauración para otro. Hay otros que te van a mirar a vos y van a decir, si Dios lo hizo con él, también lo va a hacer conmigo. Si Dios lo hizo con él, también lo va a hacer conmigo. Es que necesitas entender que hay una historia que tiene tu nombre. Diga conmigo, me voy a meter en la historia. Pero vamos a la palabra. ¿Puedo comenzar a predicar o no? Mírale al de al lado y decirle, parecen nombres, pero es mucho más que eso. Y vamos al versículo 2. Comienza hablando de la genealogía de Jesucristo y automáticamente comienza con Abraham. Y no podemos seguir a Isaac si primero no hablamos de Abraham. Y el tema es que cuando hablamos de Abraham, quizás alguna vez usted habrá escuchado que Abraham fue el padre de la fe, que Abraham fue un hombre que estuvo dispuesto a hacer lo que otros no estuvieron dispuestos a hacer. Pero el tema es que la mayoría de las veces nosotros hablamos de el final de la historia, pero no hablamos de todo lo que pasó hasta llegar ahí. ¿Y ese quién es? Ahora,
Ay, me pasa con mucha gente que dice, para usted es fácil, pastor, porque usted es el pastor y qué sé yo y qué sé cuánto. No, pa, es que vos no sabés la historia que hay atrás hasta que yo llegué acá. El tema es que muchos quieren el final, pero no entienden el proceso. Mírale al de al lado y decirle, hey, no seas cabeza dura. Lo que estás pasando es proceso, no es final. Vas a llegar a una historia completa y en esa historia se va a hablar de la mujer de fe, del hombre de fe, del que aprendió a superarse, del que aprendió a crecer, del que aprendió a levantarse, de aquel que tuvo todo para abandonar pero lo intentó una vez más, de aquel que tuvo todo para retroceder pero decidió avanzar. Yo no sé si hay alguien que me está entendiendo, pero vamos a hablar de Abraham. ¿Quién era Abraham? Y vamos a ir a Génesis capítulo 11 versículo 30. Very quickly, please. Génesis capítulo 11, versículo 30. La Biblia dice lo siguiente: mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Usted puede leer conmigo. Mas vamos de nuevo. 1, 2, 3. Más. Ahora, eso parecería que si usted va a la Biblia y lee la historia, eso como que no encaja. Pero en realidad Dios lo dejó o lo permitió escrito ahí para que nosotros aprendamos algo. La Biblia dice que había dos hermanos, los cuales uno se llamaba Abraham y el otro se llamaba Nacor, los cuales necesariamente necesitaban esposas, porque había una orden para los judíos, para los hebreos. La orden era que ellos deberían multiplicarse y llenar la tierra. Es decir, que ellos tenían como obligación casarse y tener muchos hijos. Eso era como un mandato de Dios. Para esa época ya había venido el diluvio, y el diluvio había inundado toda la tierra y había matado a todos los seres humanos, y estaban comenzando a repoblar todo. Entonces Abraham y Nacor, su hermano, ellos necesitaban tener esposas. Y la Biblia dice que Nacor va y tiene una esposa, y Abraham va y busca una esposa, pero recarga que la esposa que Abraham tenía era estéril y no tenía hijos. ¿Cuántos de acá un montón de veces le dijeron lo que tenían que hacer, o le dijeron no hagas eso, y sabiendo lo que tenían que hacer fueron y hicieron cualquiera? ¿Cuántos tomaron malas decisiones? El apóstol acá, bueno, levanta la mano, usted siempre toma buenas decisiones. ¿Cuántos tomaron malas decisiones? Tocarle al de al lado y decirle, imagínate a Abraham. El tipo tenía que llenar la tierra, se fue a elegir esposa y la eligió estéril. Y uno mira y dice ahí, pero ¿qué onda? El padre de la fe. Mírale el que está al lado tuyo y decirle, es que Dios es experto en glorificarse en tus malas decisiones. Ahora, como a mí me gusta imaginarme todo, me imagino esa escena. La familia junta, la parentela ahí, todos contentos y lindos. Che, ¿quién es tu esposa, Nacor? Acá está mi esposa, mirá, ya está embarazada, todo. Y Abraham, cierto que la trajo estéril, no puede tener hijos. ¿Y cuántas veces él tuvo que haber aguantado que digan, no podías haber metido más la pata, y ahora cómo te vas a multiplicar? Porque imagínese, ¿quién iba a entender lo que estaba haciendo Abraham? Abraham estaba queriendo multiplicarse, estaba queriendo tener hijos con una mujer que no podía tener hijos. Es como que de pronto vos digas, quiero contarte que abrí mi primer negocio, y tu familia diga, wow, ¿y qué negocio abriste? Voy a vender lanchas. En Villa Ángela, lanchas. Mirale el que está al lado tuyo y decirle, algunos te van a decir, me recibí. ¿Y de qué te recibiste? Ingeniero nuclear. ¿Y eso qué es lo que va a hacer? ¿Vaya a hacer cuneta con pap? Mirale al lado y decirle, es que hay gente que no va a entender las decisiones que vos tomás. Pero el tema es que, pastor, ¿por qué usted dice eso? Porque hoy imagínate que ¿quién habrá entendido a Abraham cuando Abraham aparece con su mujer estéril? Pero cuando yo leí Génesis capítulo 12 versículo 1, yo entendí todo.
Mírale el que está al lado tuyo y decirle: Abraham no fue el padre de la fe por casualidad. Abraham fue el padre de la fe porque fue una persona que desde siempre le creyó a Dios. La gente que se mete a la historia es gente que siempre le cree a Dios. La gente que ve la mano de Dios es gente que siempre le cree a Dios. La gente que ve los milagros de Dios es gente que siempre le cree a Dios. Habrá alguien acá que a pesar de la circunstancia, la situación, le puede creer a Dios. Habrá alguien acá que a pesar de que la parentela, a pesar de que la familia, a pesar de que los padres le digan: estás equivocado, ¿cómo vas a dejar que te guíe un chango de 33 que todavía, de 34 que todavía no vivió nada? Pero vos le decís: ustedes no lo van a entender, pero yo sé en el Dios que estoy creyendo, yo sé en el Dios que estoy confiando, yo sé en el Dios que tengo puesta mi fe. Y sabe, pero cuando yo leo Génesis 12:1, yo me pongo loco, porque yo te prediqué ese versículo un montón de veces, pero recién hoy me di cuenta que ahí no dice: pero Jehová le dijo a Abraham. Ahí dice: Jehová. ¿Está leyendo? Lee ahí. No le dijo, le había dicho. Es decir, que Abraham no se fue de su tierra y de su parentela en el momento que Dios le habló, sino que se fue mucho tiempo después de que Dios le dijo. Y yo me imagino, no está escrito, esto es un pensamiento mío, usted tómelo como mío, pero a mí me gusta imaginarme todo. Y yo me imagino que en algún momento se le apareció. Si nosotros leemos eso: pero Jehová le había dicho a Abraham, es decir que Dios hablaba con Abraham. Es decir que Dios tenía una relación con Abraham. Y puede que esto, te vuelvo a repetir, esto es una imaginación mía que me gusta pensar como para entrar en la palabra, y es a lo que me lleva a pensar ahí. Yo puedo pensar que en algún momento Abraham todavía era soltero y Dios se lo apareció y le dijo a Abraham, y le prometió lo que dice el versículo 2 y 3. Si me pones el versículo 2 y 3, dijo: Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a una tierra que yo te mostraré, y engrandeceré tu nombre y haré una nación grande de ti. Te bendeciré y serás bendición. ¿Te me fuiste? Muy lejos. Ya está el 3. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldicé, en el nombre de Jesús. Ahí está. Bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Esas promesas que Dios le da a Abraham no se las dijo en ese momento, ya se las había dicho. Y puede que cuando Dios le dio esa promesa a Abraham, Abraham todavía estaba soltero. A mí me gusta imaginarme que Abraham estaba soltero. Entonces Abraham dice: tengo una promesa, pero me tengo que ir de mi casa. Tengo que irme de la comodidad. Tengo que irme de abajo de mis padres. Tengo que salir de acá. Si vamos a la Biblia, el padre de Abraham era alguien que estaba bien económicamente, estaban bien plantado en el lugar. ¿Para qué se quería ir? Pero yo entiendo algo también. La Biblia narra un poquito más atrás, no puedo entrar ahí. Dios al padre de Abraham le había dicho que tenía que ir a la tierra de Canaán. Es decir, que Dios ya quería llevar a la tierra prometida al papá, pero dice que el papá no llegó hasta la tierra prometida, sino que encontró un lugar lindo ahí en Ur y ahí se quedó. Mírale el que está al lado tuyo y decirle: para lo que para tus papás fue comodidad, para vos te va a molestar para llevarte a un nivel mucho más alto. No, parece que usted no me está entendiendo. El padre de Abraham no quiso llegar hasta la tierra de Canaán. El padre de Abraham se quedó a mitad de camino. Pero yo vengo a profetizarte que vos no te vas a quedar a mitad de camino. Vos no vas a acampar a mitad de camino. Vos no vas a quedar a mitad de camino. Vos no vas... yo no sé si me estás entendiendo, pero la Biblia dice, si usted lee el Génesis 11, por eso tiene que leer la Biblia. Génesis 11, la Biblia dice que el padre de Abraham, si no me equivoco, Taré, le dijo: vamos a ir hasta Canaán. Pero no llegaron a Canaán, quedaron antes. Por eso yo te estoy profetizando que vos no vas a quedar a mitad de camino. Tus papás soñaron con empresas, pero no se animaron a levantar esas empresas. Tus papás soñaron con un montón de cosas, pero no lo pudieron alcanzar. Quizás por problemas, quizás porque no quisieron, quizás por la edad, no sé. No los estoy justificando, pero vengo a profetizarte que vos no vas a quedar a mitad de camino. Vos vas a llegar a la promesa, vos vas a llegar, vos lo vas a ver. Alguien diga: aunque sea extranjero, pero voy a caminar en la promesa. Aunque sea... Pero podemos decir que quizás Dios le habló a Abraham antes y le dijo a Abraham: tenés que irte de la comodidad, tenés que irte de donde estás y yo te engrandeceré. Capaz Dios te dijo: tenés que dejar ese trabajo para que yo te dé la empresa. ¿Y cuál es el problema? Nosotros decimos: primero dame la empresa, después dejo el trabajo.
Como algunos hicieron, ay, sí. Señor, yo te voy a servir si me prosperas. Y Dios dice, no, servime primero, después te prospero. Señor, yo te voy a dar cuando tenga. Y Dios te dice, no, dame ahora lo poco que tenés para que yo te dé mucho. Mírale al de al lado y decirle, se me hace que te están hablando. Ahora, me imagino a Abraham ahí y Dios le dice, te bendeciré, te engrandeceré, una nación saldrá de ti, vas a ser grande, las familias de la tierra serán benditas en ti. Y de pronto Abraham se va a buscar la mujer para cumplir esa promesa y trae una estéril. Pero mira al que está al lado tuyo y decirle, puede que Abraham tomó una mala decisión, o puede que Abraham confiaba tanto en Dios que él dijo, no importa la mujer que yo elija, yo sé que la promesa de Dios se va a cumplir sí o sí. Tócale al de al lado y decirle, porque la gente que tiene fe mira su realidad, pero la realidad no le afecta, cree en la palabra de Dios. Pero bueno, tenemos muchos aspectos ahí, pero a mí me gusta creer, como Abraham fue el padre de la fe, de que Abraham tenía la plena certeza de que no importaba con la mujer que se iba a casar, la palabra de Dios y la promesa de Dios se iba a cumplir. Pero el tema fue que para que eso se cumpla, él tenía que irse. Es que la gente que se mete en la historia es gente que tiene que hacer algo que otros no hacen. La gente que está dispuesta a marcar su familia es gente que está dispuesta a salir de la comodidad. Y usted me va a decir, pastor, pero venir a la iglesia, ¿qué tiene que ver con salir de la comodidad? Hoy almorzábamos al mediodía y hablábamos de la posibilidad de ir al gimnasio. Y la realidad es que cuando te metes en la obra de Dios y empezás en el trajín de la iglesia, a veces no hay tiempo para nada. Mirar al que está al lado tuyo y decirle, pero no hay cosa más linda que estar pegado a Dios. Porque yo conozco gente que no tiene a Dios y que la pasa tan mal. Mirar al que está al lado tuyo y decirle, nunca te quejes o menosprecies que estás con Dios. La gente que va a marcar la historia, la gente que va a transformar tu familia, la gente que va a transformar tu barrio, que va a transformar tu ciudad, es gente que está dispuesta a salir de la comodidad. Es gente que dice, aunque tenga que dejar mi parentela, aunque tenga que dejar mi familia, aunque tenga que dejar el trabajo, hay una promesa que tiene mi nombre. Hay una promesa que tiene mi nombre. Yo no sé si hay alguien que me está entendiendo, pero Abraham no se metió a la genealogía de Cristo. Abraham no se metió en la historia porque sí. Abraham se metió en la historia porque fue alguien que le creyó, fue alguien que estuvo dispuesto a salir de la comodidad, fue alguien que estuvo dispuesto a hacer lo que otros no harían. Alguien acá diga, yo estoy por hacer eso, yo voy a salir de la comodidad, yo voy a hacer lo que otros no hacen, voy a pagar lo que otros no pagan, voy a sufrir lo que otros no sufren, voy a hacer lo que otros no hacen. ¿Alguien acá me está entendiendo? Pero dice que Abraham se fue. Yo también entiendo que Abraham se fue porque es necesario a veces irte del entorno, porque el entorno en donde estás puede que te quite la fe. Puede que los amigos que tengas ahora y vos le cuentes lo que estás queriendo soñar en Dios, te van a decir, como que en la iglesia te van a solucionar la vida. Mirar al que está al lado tuyo y decirle, y a veces estás parado en la fe y le decís sí, pero hay días que no estás parado en la fe y la gente que está a tu alrededor te puede hacer retroceder. Entonces Dios le dijo a Abraham, Abraham, la promesa que yo tengo con vos es muy grande. La promesa que tengo con vos, Martín, la promesa que tengo con vos, Wilson, la promesa que tengo con vos, Vivi, la promesa que tengo con vos, la promesa que tengo con vos, Daniel, Jorgelina, la promesa que tengo con vos, Roxana, la promesa que tengo con vos, Raquel, todos los que, Emilce, los que estén acá, el nombre que sea, la promesa que tengo con vos, necesitas alejarte del entorno que tenés porque te van a frenar. Porque si vos vas y le contás a tu familia, estoy yendo a la iglesia y Dios me va a restaurar y Dios me va a usar y voy a hacer esto y voy a tener mi empresa y voy a tener mi familia, tu familia te va a mirar y te va a decir, vos, lo único que tenías que hacer era elegir una esposa y la elegiste estéril. Porque vos imaginate lo que habrá sido Abraham contándole a su familia, una nación van a ser de mí, voy a ser bendecido, voy a hacer esto. Y la familia dice, vos, si lo único que tenías que hacer era buscar una esposa que te dé hijos y la buscaste estéril.
Si lo único que tenías que hacer era estudiar y abandonaste en primer año. Si lo único que tenías que hacer es llegar temprano al trabajo y te dormiste toda la semana. Si lo único que te... No, yo no sé si alguien acá me está entendiendo. Si lo único que tenías que hacer era agarrar esa plata, invertir en este negocio, y agarraste esa plata y la gastaste en un celular. ¡Vos! ¿Y sabe por qué yo sé lo que le digo? Porque yo me acuerdo la primera vez que Dios me dijo que yo iba a viajar por las naciones, que iba a tener una iglesia grande, que iba a ser pastor. Y la primera vez que yo estaba, mi papá estaba contento. Y cuando mi papá estaba contento, a mí me gustaba contarle cosas. Entonces le digo, pa, sí, me dice, estábamos tomando mate, dame un mate. Estábamos tomando mate. Y yo me tomo. Pa, ¿te puedo contar algo? Decime. Dios me dijo que voy a viajar por las naciones. ¿A dónde? Si ni a Urien te podés ir. Y yo lo miré nomás y le dije, no, es que yo voy a ser pastor. ¿Que vas a hacer qué? Como si fuera que de eso vas a vivir. Tenés que ponerte a estudiar o a trabajar acá en el taller, porque toda la vida vas a estar en este taller. Este taller, cuando yo no pueda, te tenés que encargar vos. Mirale el que está al lado tuyo y decirle, hay veces que vas a contar lo que Dios te dijo que va a hacer con vos, pero Dios te dice, necesito que te vayas de ahí. Y había veces que yo tenía toda la fe y le decía, pa, un día lo vas a ver. Pero hubo otro día que yo no tenía fe y me iba al baño a llorar y le decía, mi papá tiene razón, yo nunca voy a lograr nada. Es por eso que yo entiendo que cuando Dios le habló a Abraham, le dijo a Abraham, mira, lo que va a hacer con tu vida va a ser tan grande, lo que voy a hacer con vos va a ser tan importante, lo que voy a hacer con tus hijos es tan poderoso, lo que voy a hacer con tu finanza es tan poderoso. Pero no te quedes donde estás, porque tus papás te van a tirar la fe abajo, porque tus amigos te van a tirar la fe abajo, porque los que están alrededor tuyo te van a decir que es imposible, porque ellos ven tu realidad. Pero hay alguien en el cielo que es más poderoso que tu realidad. Hay alguien en el cielo que tiene la última palabra. Hay alguien en el cielo que te dice, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Alguien diga, voy a ver la mano de Dios. Pero hay veces que tengo que irme de donde estoy. Hay amigos que vas a perder por el camino o que vas a perder por el momento. Yo tengo un amigo hace, no sé, más de 20 años. Sí, 20 años. Fue una persona muy importante en mi vida. La única vez que él estuvo en desacuerdo conmigo fue cuando me hice cristiano. Y él me dijo, amigo, para mí que te estás equivocando. Pero bueno, si vos te sentís bien, no te voy a juzgar. Porque él era una persona que de alguna manera siempre entendía todo. Hoy charlo con él. Y él me dijo hace poco, me dijo, amigo, estoy orgulloso y contento de que no me hayas hecho caso. La última vez que cenamos, hace 2 años, porque él está viviendo en otro país, vino y nos juntamos a cenar. Y me dice, nunca entendí eso de la fe, o de dejar tu vida en las manos de alguien que no ves. Pero hace un tiempo me fui a buscar a ver qué onda ese Dios del que vos hablás. Y creo que me encontré con él, me dice. Y nos pusimos a hablar de la fe. Y él me fue a la iglesia, a conocer la otra iglesia, y vio toda mi casa y me dice, amigo, qué feliz que soy de que Dios hizo algo con vos. Tocarle el que está al lado tuyo y decirle, pero a veces vas a perder amigos por el camino. Mi familia me echó, mi familia no entendió, pero hoy mi familia al primero que llaman es a mí. Tocarle al que está al lado tuyo y decirle, por un momento quizás los pierdas, pero después vas a ser el que los va a sostener. Después vas a ser el primero que van a llamar. Después van a ser al que van a decir, ese tiene fe de verdad, porque ese estuvo dispuesto a perder la familia por lo que cree. Y alguien que está dispuesto a perder la familia por lo que cree, es porque lo que cree, lo cree de verdad.
No, parece que usted no me entendió. Tocarle al de al lado y decirle: cree de tal manera que tu familia tenga la convicción de que vos no estás creyendo por conveniencia, estás creyendo de verdad. Cree de tal manera que cuando la gente te mire diga: este es un loco, lo que él dice no tiene sentido, pero he visto cómo Dios lo levantó, he visto cómo Dios lo bendijo, he visto cómo Dios lo transformó, he visto cómo Dios lo respaldó, he visto cómo Dios tuvo el favor con él. ¡Ey! Prepárate, porque tu familia va a ver lo que Dios va a hacer con tu vida. Alguien tiene que decir amén. Entonces la gente que se mete en la historia es gente que es como Abraham. Mírale al de al lado y decirle: gente que toma decisiones que a veces no se entienden. Pero no importa que la gente de alrededor no entienda tu decisión, basta que esa decisión esté en las manos de Dios para que se vea la gloria del Padre. Pero si vamos a hablar de Abraham, termino con esto, no me voy a poder ir un poco más adelante. Mateo capítulo 1, versículo 2. Todo este mes te voy a estar hablando de gente que no iba a estar en la historia, pero se metió en la historia. Tocarle al de al lado y decirle: vos no ibas a estar en la historia, pero Dios le plació meterte en la historia. Pastor, ¿y usted cómo sabe? ¿Cuántos de acá tenían la plena certeza de que un día iban a estar en una iglesia evangélica? ¿Cuántos de acá tenían la plena certeza de que iban a estar en una iglesia evangélica hoy? La plena certeza. No me venga acá con, no, que usted a los 5, 6 años, 7, usted dijo: yo voy a estar en una iglesia evangélica. Levante la mano esa gente. 2, 3. De 300 personas que estamos acá, que 3 levanten la mano, está bueno. Mirale al que está al lado tuyo y decirle: vos no estabas hecho para la historia de Villángela, pero Jesucristo dijo: nadie puede venir a mí a menos, diga conmigo, como unos cultos anteriores, haga a menos. No, usted tiene que mover el dedito como los cultos anteriores. A ver los que vinieron al culto ese el domingo. Y si usted no vino, cópiele el de al lado, haga así. Dígale: nadie puede venir a mí, dijo Jesús, a menos que el Padre me lo trajere. Vos no ibas a encajar en la historia, vos no ibas a marcar tu familia, vos no ibas a marcar Villángela, pero Dios dijo: pero hay algo en él que a mí me gusta, hay algo en ella que yo necesito. Nadie puede venir a mí a menos que el Padre me lo traiga, a menos que el Padre me lo traiga. Dios te trajo porque vas a marcar la historia de tu casa, vas a marcar la historia de tus hijos, vas a marcar la historia de tu familia. Dios te trajo por eso. Deja de creer que estás al pepe. Deja de creer que viniste porque no podés dejar las drogas, porque no podés dejar esto, porque no podés dejar aquello. Estás acá porque el Padre te trajo, porque sos instrumento útil en sus manos, porque Él va a hacer algo grande contigo. Abraham no iba a estar en la historia, pero entró en la historia. Dudó. Sí, tuvo relaciones con la empleada porque dijo: ya soy grande y Dios me prometió hijo y todavía no viene. Él no fue perfecto. Pero mirar el que está al lado tuyo y decirle: pero aún en medio de su error siguió creyendo en Dios. Y luego de 99 años, mirar el que está al lado tuyo y decirle: y vos a veces no querés esperar ni una semana. Ay, yo no sé si lo digo. ¿Dónde está Lucho? Levánteme la mano, Lucho. O Angie. Miau, 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 miau. Están de reunión. Santo Padre, no quiero estar en las reuniones. Encima no está mi esposa, así que ya me imagino. Estoy mirando a ver otro. Ay, no sé. Yo hablaba con Luciano. ¿Cuántos todos saben que ellos pasaron un proceso en el matrimonio? Y una vez viene Luciano y me dice: pastor, ¿hasta cuándo tengo que esperar que la Angie me perdone? Lo iba a mandar al frente, pero no está, la vamos a mandar al frente igual. Y yo lo miré y le dije: ¿hace cuánto que está con ella?
Y como 10 años, pastor. Y 10 años ella te aguantó la salamiñada que sos. Él vivía en mi casa, él se divorció y vivía en mi casa. Nosotros teníamos en mi casa. Y no es que le sobábamos, pero algunos dicen, él va a la casa porque el pastor lo defiende a Lucho. Pregúntele a la Angie y a Lucho a quién defendíamos. Lucho se levantaba y escuchaba chicotazo de que se levantaba hasta que se acostaba. Y le decía, vos estás esperando, porque habían pasado 2 meses, 3 meses, 5 meses, póngale. Y él esperaba que en 5 meses se solucionen las macanas que él hizo en 10. Mirale al que está al lado tuyo y decirle, vos estás muy equivocado, papi. Dios no puede solucionar en una semana las macanas que vos te mandaste en 20 años. Por eso te conviene seguir creyendo y creyendo que Él va a hacer la obra. Y yo no te estoy diciendo que Dios te va a tener años así. Yo te estoy diciendo que en el momento que renegás, reconoces y le decís, Señor, no te voy a reclamar nada, no te voy a poner fecha. Yo entiendo que lo que vos haces lo haces en el tiempo perfecto, en el tiempo correcto, en el justo momento. Así que voy a esperar que lo hagas. Hey, necesitas entender que a veces perdés la bendición porque no aprendés a esperar. Pero Abraham dijo, yo tengo una palabra, ya me equivoqué, pero voy a levantarme y voy a volver a creer. Puede que acá haya gente que se equivocó en medio del proceso, puede que acá haya gente que se equivocó en medio de la palabra, en medio de la espera, pero eso no limitó la promesa que Dios tenía para Abraham. Abraham se equivocó, pero se volvió a levantar, y a los 99 años Abraham llegó y vio la promesa de Dios. Yo vengo a profetizarle a alguien, no dejes de esperar, no dejes de creer, porque en su momento justo Dios te va a soltar la promesa, Dios te va a cumplir la palabra. Alguien tiene que decir amén. Hay gente que es como que necesita ser como Abraham para meterse en la historia, pero hay gente que tiene que ser como Isaac. ¿Y quién fue Isaac, pastor? Bueno, la palabra dice que a los 99 años quedó embarazada Saraí, la estéril. Usted imagínese, yo siempre, usted sabe, ya le dije 1.000.000 de veces, yo me imagino todo. Y la Biblia dice que Abraham tenía 99 años y que Saraí ya estaba con la menopausia. Eso dice la Biblia. Ella ya no le venía más. No sé qué palabra cree que use. Te usé menopausia porque es la palabra científica. Ya no le venía más, ya no le sangraba más, ya no podía quedar más embarazada, científicamente hablando. Pero usted imagínese la cara de la enfermera, del médico, no sé qué es lo que habrá existido en ese momento, porque no había, ¿cómo es? Ecografía. Y dice que aparecieron ahí unos y le dijeron a Abraham, de acá a 1 año tu mujer te va a dar a luz un hijo. Pero no es que al año, si al otro año Sarai se levantó un día y estaba embarazada, porque no fue magia. El único que hizo eso fue Jesucristo. Abraham, con 99 años el viejito, se ve que una de las noches esa le llegó a Sarai. ¿Sabe lo que yo entiendo? Que las promesas imposibles de Dios siempre van a necesitar de que vos y yo hagamos algo. Dios le prometió un hijo a Saraí y un hijo a Abraham, pero ellos tuvieron que hacer su parte, porque si no, no hubiera existido Isaac. Pero imagine, Saraí no sabía si ya ella no le venía más. Pero yo me imagino que a los 3 o 4 meses Saraí se miró al espejo y dijo, acá algo no anda bien. Y lo llaman al médico, parece que tengo un tumor acá. Yo tengo mi mamá, tengo mi hermanito de 16 años y ella quedó embarazada, es muy grande. Y tenía cortada, ligada, estrangulada las trompas, no sé qué es lo que tenía hecho ahí. Y la cuestión es que un día andaba descompuesta y se fue al médico. Y ella andaba preocupada porque pensó que tenía cáncer. Y se fue al médico y llorando le dice, médico conocido acá, Leandro Salón, dice, Alejandro, no sé qué tengo, parece que estoy mal, no sé. Y Leandro le dice, ya vamos a hacer una ecografía, ya veo que tenés algo ahí. Y va y le dice, sí, Gladys, tenés un problema acá. Ay, ¿qué tengo? Un iñiguecito. 16 años tiene el iñiguecito ahora. Y le dice, ¿qué tengo? Piedra, ¿qué es lo que tengo? Sí, piedra, brazo, cabeza, pierna, de todo tiene, dice.
está completito y estás embarazada de 5 meses. 5 meses tenía ya. Nunca me voy a olvidar. Mi mamá se enteró que estaba embarazada y el otro día lo estaba teniendo mi hermanito. Y vos imaginate en ese momento, Saraí, lo habrán llamado al médico, no sé, no está escrito, yo me lo imagino, usted imagínese conmigo. Llega el médico, ¿qué pasó, don Abraham? ¿Qué pasó, patriarca? Porque él era alguien importante. Doña Saraí, no sé, está media ahí, ella es rara, dice que por ahí tiene ganas de vomitar y náusea, no sé qué enfermedad tenga. Vieron que nosotros ya somos grandes. Y viene el médico y de pronto la mira y lo mira a Abraham. Pero por otro lado yo creo que Abraham era un hombre de fe. Entonces yo creo que Abraham dijo: yo sé que ella está descompuesta y ella está preocupada, pero yo ya sé lo que es. Mírale al que está al lado tuyo y decirle: la realidad pinta para mal, pero donde hay un hombre o una mujer de fe. No, yo te voy a volver a repetir: la realidad pinta para mal. No, mi casa parece que no se levanta más. Yo le dije a mi esposa que capaz que se levanta el negocio, pero ella me dice: no, ese negocio no se levanta más. Pero mirale al que está al lado tuyo y decirle: pero cuando hay una palabra de Dios, cuando hay una promesa de parte de Dios. Me lo imagino al partero diciendo, al enfermero o al médico, no sé quién era, diciéndole a Saraí: tengo que decirle algo, doña Sara, lo que a usted le pasa es que adentro suyo tiene un bebé. Y Abraham dice: no, adentro suyo no hay un bebé, adentro suyo hay un cumplimiento, adentro suyo hay una promesa cumplida, adentro suyo hay lo que Dios nos prometió hace muchos años. Necesitas entender que lo que Dios te prometió, que lo que Dios te dijo, aunque pasen años, aunque pasen meses, no dejes de creer, porque en el tiempo correcto vas a dar a luz la promesa de Dios. El médico no habrá entendido nada. Usted 99 años, la mujer menopáusica, pero ahí adentro hay un bebé, no entiendo. Y encima me dicen que ella era estéril. Es que lo que usted no entiende, doctor, es que lo que nosotros estamos viviendo no es de esta tierra, no depende de esta tierra, no depende de esta economía, no depende de este sistema, no depende de esta ciencia. Lo que voy a vivir en mi casa, lo que voy a vivir en mi negocio, lo que voy a vivir con mis hijos, está sujeto al reino de los cielos, al Rey de Reyes. Lo que voy a vivir yo no depende de mí ni de mi entorno, depende de mi Dios. Alguien me tiene que decir amén. Y hay gente que va a ser como Abraham, pero hay gente que tiene que ser como Isaac. Santo Padre, con esto termino. Y dice Génesis capítulo 22, versículo 1 y 2. Génesis capítulo 22, versículo 1 y 2. Génesis capítulo 22, versículo 1 y 2. Mírale al de al lado y decirle: hay gente que es como Abraham. Los Abraham que se van a meter en la historia me dicen amén. ¿Están los Abraham que se van a meter en la historia acá o no? ¿Están los Abraham que van a esperar y van a creer hasta el último momento? Amén. Pero hay gente